Frase que resalta que para ser un buen líder, para saber mandar, es fundamental haber aprendido a ser un buen subordinado para aprender a obedecer, ¿verdad? Una lección clave en la formación militar, aquellos que han tenido relación con lo militar y el liderazgo en general en las empresas, donde la disciplina y el ejemplo de obediencia son vitales para guiar a otros. Esta frase la aprendí hace ya años, ¿verdad? Cuando iba a dar mi servicio militar y sonaba muy bien a mis oídos. Decía, qué bonita frase, pero no en mi corazón. No para obedecerla. Yo era, como le digo, un joven de casi 18 años en el tiempo preciso en que me tocaba dar el servicio militar. Y por supuesto que para mí el recibir órdenes, yo lo veía así, el tenerme ahí parado, el marchar, el llegar a cierta hora, el tener cierta disciplina, que me gritaran y yo oía que los castigaban, ¿verdad? Los que se portaban mal. Yo dije, eso no es para mí. Así que conseguí un domicilio ahí en la ciudad de Silao, Industria 65. Si usted ve mi cartilla militar, ese domicilio tiene. Yo soy de aquí de Irapuato, porque esa ciudad, los jóvenes de ahí no tenían que dar el servicio militar. Y entonces yo transié y alteré el domicilio, lo cual no le recomiendo que haga. Y a la vuelta del año fui muy campante, recogí mi cartilla y me la dieron sin tener que obedecer ni sujetarme a las reglas. No conocía al Señor, ignoraba cuál era la condición de mi corazón, del corazón en general del hombre no regenerado, con una naturaleza caída, que se rebela, y usted no me dejará mentir, contra las leyes terrenales, contra sus padres, y aquí está mi padre sentado, y contra Dios. Transpiraba desobediencia, anarquía y rebeldía por cada poro de mi piel. Ignoraba en ese tiempo y la verdad no me interesaba la palabra de Dios, y menos lo que David escribió en la Biblia, en su segundo salmo, hace ya más de 3000 años. Su perspectiva del corazón del hombre, inspirada por el Espíritu Santo, es tan actual y está tan fresca y tan vigente en este tiempo como lo ha sido siempre. Las naciones y los gobiernos, casi en su mayoría, en una total anarquía y desobediencia a las leyes de Dios. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y mire lo que decía David, lo que veía en el corazón del hombre. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El verso 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Vemos un rechazo humano a la autoridad y a las leyes de Dios, las cuales el hombre percibe como cadenas o yugos opresivos. No queremos que nadie nos mande, queremos ser libres, queremos tener una libre decisión, cuando en realidad son guías, la palabra de Dios, para la libertad y el orden, los mandamientos del Señor. Buscando libertad absoluta en contra de su soberanía, el hombre pues actúa de esta forma. Basta asomarse un minuto a las redes sociales para ver una sociedad que transpira anarquía, en total desprecio, rechazo, de espaldas a las leyes y a los principios establecidos por el Dios santo, soberano y bueno. Y todavía se pregunta el hombre carnal, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite el sufrimiento, la guerra, el hambre, etcétera, etcétera? Y eso que alguna vez te preguntaste y que ahora te preguntan. Pero todo esto no es nuevo, ni tiene 3000 años. ¿Tú sabes dónde inició todo esto? Allá en el paraíso. Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén.
Y el hombre debía de responder a su Creador en adoración y obediencia a la voz de Dios. La relación de intimidad que ellos tenían con Dios en el jardín no se fundamentaba en ninguna cosa que ellos hubieran visto de Dios, pues sabemos que Dios es espíritu, sino en el hecho de escuchar lo que Dios les decía. Ese fue precisamente el foco de ataque de Satanás, es decir, llevar a nuestros primeros padres a desoír, a desobedecer la voz de Dios y desconfiar por principio de su palabra. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? Satanás sabía que esa relación dependía de que ellos siguieran escuchando y obedeciendo la voz de su Creador. Cuando nuestros primeros padres decidieron escuchar otra interpretación de la realidad, lo que les ofreció la serpiente, quebrantaron la relación con Dios y se convirtieron en rebeldes y traidores a su Dios. Y en el resto de la historia bíblica veremos este patrón hasta nuestros días que se repite una y otra vez. Dios habla ahora a través de su palabra y el hombre debe escuchar y obedecer. Mira lo que dice un puritano del siglo XVII: fue por los oídos que perdimos el paraíso. Cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzaremos el cielo. Thomas Watson. Y fin de la cita. Y para esto vamos a ver 3 encabezados, los cuales el primero ya lo conocemos y conocemos la historia bíblica del Antiguo Testamento, pero es necesario que la veamos una vez más. El primer encabezado es la historia de obediencia y desobediencia de un pueblo amado y escogido por Dios. No era cualquier pueblo, era un pueblo que Dios había escogido y que había amado por pura gracia y por pura misericordia, como nosotros en este tiempo. ¿Qué te parece si hablamos de Abraham? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Todas las promesas se cumplirían, pero Abraham tenía la responsabilidad de ser fiel y obediente a Dios. No estuvo exento de defectos, pero su vida fue fiel en obediencia, como todavía en el Nuevo Testamento se nos recuerda en Hebreos 11, 10 al 8, en donde se elogia la fe de Abraham, señalando que Abraham demostró su fe en su obediencia. ¿Y qué del pueblo de Israel? Cuando fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos llegaron a ser pueblo de Dios cuando recibieron su ley a manos de Moisés. Y mira lo que dice Deuteronomio 32, 46 al 47. Es un mandamiento. El Señor les dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Escuchen, hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, hablando de obediencia, ¿verdad?, a su palabra. Porque no es cosa vana en vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. Qué grande bendición. Sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En uno de los sermones también Moisés, registrados en el libro de Deuteronomio, se enfatiza el enorme privilegio, escucha hermano, que Dios les había concedido
como nación al enviarles su palabra. Toma esta palabra para ti como iglesia. Deuteronomio 4, 33 al 36. Y el Señor les pregunta, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego como tú la has oído, sin perecer. Recuerda ese pasaje donde los montes temblaban. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Moisés había guiado al pueblo a través del desierto durante 40 años y ahora se encontraban al otro lado del Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Como líder de la nación, cualquiera esperaría que los adiestrara militarmente para la empresa de conquista que tenían por delante. Pero lo que Moisés hizo, en cambio, fue recordarles, como el Espíritu Santo nos recuerda ahora, que ellos eran la única nación del planeta que había escuchado la voz de Dios. Eso era sin duda un grande privilegio, pero también una grande responsabilidad. Y espero que así lo veas, iglesia, y que así lo veamos, hermanos líderes. Dios se encargaría de dar la tierra por herencia conforme a su promesa, pero ellos debían responder con obediencia por amor, gratitud y fe a esa palabra que habían recibido por boca de Dios. Ese es uno de los temas centrales del libro de Deuteronomio. Dios ha hablado, deben escuchar y obedecer. Este era un asunto de vital importancia porque la supervivencia de la nación dependía de escuchar y obedecer la voz de Dios. Y eso no ha cambiado en lo más mínimo. Todavía en el libro de Deuteronomio 28, Moisés dedica este capítulo para exponerles de manera clara y explícita cada una de las bendiciones otorgadas por obedecer su palabra. Pero también la otra parte totalmente opuesta, las consecuencias de la desobediencia por no cumplir con sus mandatos. Y todavía el Señor, si tú lo ves ahí en la Biblia, estampa su firma, dice, Jehová tu Dios. Él fue el que te lo dice y Él fue el que te lo manda. También vemos a Josué, un ejemplo perfecto de un siervo que aprendió a obedecer, de otro siervo también obediente llamado Moisés. Josué 1 nos narra ese pasaje de la vida de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Hubo alguien que lo enseñó a obedecer y hubo alguien que aprendió la obediencia. Por eso el Señor lo escogió a Josué, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vemos que aparte de Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, no vemos capítulos en la Biblia que reúna tal número de órdenes, ordenanzas o instrucciones como Josué 1.
donde se repite la frase, la orden, y que tú sabes, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué hay que decir del tiempo de los jueces de Israel? Conocemos la frase. Y yo creo que si te digo las primeras palabras, tú me dirás de memoria las últimas. En esos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice enseguida? Y cada quien hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Habla de una total anarquía y una total desobediencia. Pero ¿qué de los reyes de Israel? Durante la época de los reyes de Israel, desde el ungimiento del rey Saúl hasta que fueron llevados cautivos. ¿Por qué cree? Por su desobediencia. Un modelo emerge que puede describirse en una frase. Según va el rey, así va la nación. Vimos algunas frases. ¿Cuál frase se aplicaría a nosotros en este tiempo, mis hermanos? De acuerdo a cómo hemos obedecido la voz de Dios. Hubo reyes desobedientes, también algunos desobedecieron escandalosamente la ley de Dios. Sacrificaron a los ídolos paganos, contaminaron el pueblo, descuidaron la Pascua que les había ordenado el Señor desde el día que salieron de Egipto. Y el día de reposo se olvidaron de santificar el día del Señor y de dedicarlo a Él. Violaron el pacto, perdieron, la extraviaron, la dejaron por ahí olvidada, la ley escrita. Rechazaron a los profetas de Dios y trajeron a la nación hasta el punto de la ruina espiritual y juicios divinos. Te pregunto, ¿amaban estos líderes al Señor su Dios? ¿Enseñaron al pueblo a amar a Dios y a guardar sus mandamientos? Por supuesto que no. No amaban a Dios ni confiaban en Él y mucho menos le obedecían. En cambio, daban su obediencia a otros dioses con D minúscula. Eran indiferentes en su obediencia a Dios. Al final dejaron un pobre legado para sí mismos y permitieron que la nación se desviara más de Dios. Y hasta aquí podemos ver cómo un liderazgo desobediente puede arrastrar a una nación, pero también a una iglesia. Pero escucha, padre de familia, a tu familia. Un claro ejemplo de esa desobediencia lo vemos en la vida de Saúl, muy conocida su vida. Dios le instruyó, le mandó a que destruyera completamente la ciudad de Amalec, incluyendo todos sus animales, todo. Pero Saúl obedeció parcialmente. Destruyó la ciudad, pero salvó lo mejor de los animales y bienes para sí mismo y para el pueblo según él. Cuando el profeta Samuel lo confrontó por desobedecer al Señor, Saúl justificó su desobediencia afirmando que los animales habían sido salvados para sacrificios religiosos. La respuesta de Samuel es penetrante y la conocemos. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, escucha, ya no somos idólatras, como decíamos, ¿verdad? Pero Samuel le dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto lo ves en primer libro de Samuel 15, 22 al 23.
Pero también hubo reyes obedientes que están ahí puestos por el Espíritu Santo en la Escritura para enseñarnos que sí se puede. Como el rey Josías, cuando tenía 8 años, ascendió a su trono en Judá tras el asesinato de su padre Amón y reinó durante 31 años. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después nació otro igual. A partir del amor incondicional por el Señor y la obediencia a su palabra, Josías destruyó los ídolos de Baal y desterró a los profetas falsos, removió los lugares altos de adoración y limpió la tierra de brujos, médiums, etcétera, etcétera. Vemos en Josías una obediencia por amor al Señor su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Buscó obedecer totalmente todo lo que el Señor había mandado en su ley. Y escucha esto trajo reavivamiento y reforma a una nación. Y yo estoy convencido, mis hermanos, que si tú obedeces la ley, la voz de Dios, obedeces a su palabra, habrá grandes cambios en tu familia, en la vida de tus hijos, y como líderes en esta iglesia, y por qué no en esta nación. Después de habernos asomado a la creación del hombre, a la historia de un pueblo escogido por puro amor, sus etapas de obediencia y desobediencia, ahora veremos aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad, el Dios que se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad, el cual tomó forma de siervo para enseñarnos que es posible vivir una vida de obediencia. Y con esto pasamos al segundo encabezado, que tiene por título Jesús, el Dios que se hizo hombre, modelo perfecto de obediencia por amor. Y aquí es donde tomamos el texto de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque podemos decir, pues él era Dios. Sí, ¿verdad? Pero también era 100% hombre y en esa forma vino a este mundo. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, escucha hermano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Pablo coloca este texto en el libro de Filipenses? Un texto abundante y rico en teología, hermoso en su composición literaria, esos textos que escogeríamos para poner ahí en un cuadro o en un calendario, ¿verdad? Y que es fácil de aprender de memoria. El Espíritu Santo inspira a Pablo a colocar este glorioso párrafo para exhortar a los hermanos filipenses y animarlos en medio de situaciones, de problemas, de desacuerdos entre ellos, entre algunos hermanos de la iglesia de Filipos, como eran Evodia y Síntique. Mira lo que escribe versículos antes Pablo ahí en la carta a los filipenses. ¿Y cuál es el contexto del texto que leímos y de nuestro texto base, verdad? Filipenses 2:2, 2 al 4. Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros, así me harán feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario,
Hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Es en medio de estas situaciones de desacuerdo, cosas sencillas de arreglar entre los hermanos filipenses, que Pablo lanza ese texto y, como decimos, se va con todo, porque no era posible que estuvieran viviendo así. No correspondía a la realidad de lo que ellos sabían y que Pablo les había predicado, de lo que Cristo había hecho por ellos. Me voy a enfocar en... Este texto se enfoca en varios aspectos. El número uno es la humildad de Cristo como modelo para los creyentes. Otro enfoque que le da Pablo es la importancia de considerar a los demás como superiores a uno mismo. Otro es la humillación de Cristo, nos habla Filipenses de cómo se humilló. Pero en este momento me quiero ocupar de la parte final, su actitud de siervo y su obediencia hasta la muerte por amor. Y en estos últimos en esta última parte haré énfasis. Mira lo que dice Isaías 42 en el verso 1, profetizando acerca de Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice el Señor, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. He aquí mi siervo es una frase que llama nuestra atención. El Señor llama nuestra atención y llamaba la atención del pueblo de Israel y les dice: ¡hey, todos volteen para acá! Pongan su atención en mi siervo. La versión New King James correctamente pone en letras mayúsculas la primera letra de siervo, S mayúscula, porque el contexto demuestra que esta es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, de hecho, bien podría traducirse: he aquí mi siervo, en quien me apoyo. Es una indicación de un favor y una confianza especiales. Así que tenemos la imagen de Dios, el Padre, en Dios el Hijo, contando con Él y confiando en que Él cumplirá sus propósitos de obediencia perfecta por amor a su Padre. Vemos en la historia que leímos y conocemos del huerto del paraíso un contraste total entre el primer hombre, Adán, y el segundo hombre, Cristo. Mira lo que dice Romanos 5, 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El primer Adán, cuya desobediencia nos fue imputada, trayendo la muerte, la separación física y espiritual, desechados de la presencia de Dios, con un destino eterno que era el infierno. El segundo Adán, cuya obediencia perfecta por amor al Padre nos devuelve esa comunión, la paz para con Dios, ya no somos enemigos de Dios, y nos regresa a la gloria eterna, sentado en lugares celestiales junto con Cristo.
Dos escenarios totalmente distintos, con finales diferentes. Adán fue puesto en un paraíso hermoso, fresco, lleno de paisajes que no nos da nuestra mente, ni Hollywood podría describir. Jesús fue llevado al desierto. Mira qué contraste. Adán podía disfrutar y comer una gran variedad de frutos, pero Jesús estuvo en un desierto, en un ayuno de 40 días. A Adán le fue dada una ayuda idónea, varón, como a ti. Jesús estaba solo. Evaluando estas dos condiciones, te pregunto, ¿cuál es tu condición en este momento? ¿Cuál sería el pretexto o el motivo que nos pudiera llevar a ti y a mí a obedecer o a desobedecer a Dios? ¿En qué condición te tiene Dios en este momento? Obedecer al Padre era una delicia para Jesucristo porque Él amaba al Padre. Mira lo que dice Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Otro texto, Juan 15:10, dirigido a los discípulos y a nosotros. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mientras estaba en el mundo, Él era un hijo obediente. Hablando de Jesús, disfrutó y permaneció en el amor del Padre mediante la obediencia perfecta a su Padre. En todo esto vemos una unidad perfecta del amor y la obediencia, las cuales corren juntos en una unión inseparable, y la vemos entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Con todo este conocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por todo esto a donde nos ha llevado el Señor en este momento que leímos rápidamente, y hay más historias de obediencia y desobediencia. De este lado de la cruz, iglesia, Jesús en su trono con el Padre intercediendo por sus ovejas, y con el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, el cual nos guía toda verdad y nos recuerda todo lo que Jesús nos enseñó, y que aún, por si fuera poco, ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? Y con esta pregunta paso al tercer encabezado. El líder o siervo que ama, obedece y enseña a obedecer. Filipenses 2:5. Haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como maestros y líderes del pueblo de Dios en esta iglesia, debemos entender, hermanos, líderes, que nuestra obediencia o desobediencia afectará a muchas personas, a la iglesia, para bien o para mal. La Escritura nos manda a amar a Dios, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo y aún a nuestros enemigos y a todas las personas. Si te das cuenta, esto no son meras sugerencias, mi hermano, son mandamientos de Dios. Por lo tanto, tenemos la obligación de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La obediencia es evidencia del amor hacia Dios. Juan enseña que la evidencia
y seguridad de que conocemos a Dios, híjole, y amamos a Dios, es la obediencia a su Padre. ¿Conoces a Dios? ¿Amas a Dios? Ahí está la obediencia como testimonio. Mira lo que dice Primera de Juan 2, 3 y 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hermano, ¿cómo le hago para saber si conozco a Dios? Y Él mismo nos da la respuesta, si guardamos sus mandamientos, si los obedecemos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Nuestro amor a Cristo es evidencia de nuestra obediencia. Juan 14, 21. Es clara la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. La desobediencia, por otra parte, demuestra una ausencia de amor. El que no me ama, dice Jesús, no guarda mis palabras. Juan 14, 24. Medita por un instante ahí en tu corazón. Hay una urgencia de saber si estamos obedeciendo a Dios. Porque decimos que le amamos, ¿verdad? La obediencia es una condición para disfrutar de la comunión con Cristo. Jesús les dice a sus discípulos, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Cuando vamos a Cristo, amamos sus enseñanzas, nos encanta agradarle, ¿verdad que sí? Y hacemos su voluntad, porque eso es lo que le agrada a nuestro amado. Si me amáis, dijo Jesús, guarden mis mandamientos. En este versículo Jesús está hablando de una obediencia voluntaria, no forzada, una obediencia del corazón, no una obediencia sin gozo. El amor nos motiva a obedecer y el Espíritu Santo nos capacita para amar. En lo cual existen dos extremos totalmente nocivos en cuanto a la obediencia. Por una parte tenemos el legalismo, el cual consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Yo voy a obedecer para ganar el favor de Dios de una forma legalista, obligada a nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. Fíjate lo que hace el legalismo, coloca a Dios en la posición de un deudor que debe bendecirnos sí o sí si hacemos lo que debemos hacer. Señor, pues ya te estoy obedeciendo, échale, ¿verdad? El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Todo depende de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestro esfuerzo personal, de nuestros méritos en esto del legalismo. Por otra parte, en ese monstruo de dos cabezas está el antinomismo del griego contra la ley. Es una doctrina principalmente religiosa que sostiene que la ley moral no es necesaria o aplicable para quienes creen en la gracia divina. Tú no obedezcas la ley, ya no está vigente, ya fue abrogada, ya no existe. Argumentando que la fe y la gracia eximen al creyente de obedecer los mandamientos o normas, lo que puede llevar a la idea de que el pecado ya no importa. Asume que todos podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral. Ese es el pensamiento que tiene aquel que dice, pues Dios me acepta tal como soy,
porque su amor es incondicional. La obediencia de los hijos de Dios no es motivada o forzada por ninguno de esos dos, ni legalismo, ni antinomismo. El amor de Dios nos mueve, nos constriñe, empuja a la obediencia por el simple hecho de saber que somos aceptados en Cristo sobre la base de su obra redentora y de su obediencia y de su ejemplo, de su modelo perfecto de ese amor por su Padre. Miren lo que dice este puritano llamado William Perkins: la obediencia a la ley de Dios, que fluye del Evangelio de la gracia, viene a ser un medio a través del cual conocemos, nos asemejamos, nos deleitamos y amamos a aquel que nos salvó al costo infinito de sí mismo. Fin de la cita. Los líderes cristianos debemos ser modelos en la obediencia a Jesucristo como sus apóstoles. Lo mismo es cierto de los líderes y maestros de nuestra iglesia, que estamos en este asunto, en esta tarea de enseñar y modelar la obediencia a Dios. Y por medio de esa obediencia enseñamos a otros también a obedecer, como dice el título de esta enseñanza. Voy a hacer una pregunta muy personal, mi hermano, y créeme que el primero que fui confrontado fui yo. Por eso estaba tan nervioso de predicar yo esto. ¿Cómo está tu obediencia, mi hermano? No la de tu esposo o tu esposa o tus hijos. Tu obediencia. Si en este momento se te diera una calificación de tu obediencia, una evaluación, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la calificación que se te otorgaría? Y más aún, los motivos del corazón por el cual lo estás haciendo. ¿Para ser visto? ¿Para ser reconocido? ¿Para que no digan? ¿Para que no digan mis papás que no quiero ir con ellos? Es muy personal esta pregunta, mi hermano. Y el siguiente versículo seguramente te ayudará a autoevaluarte. Pero este no es todo, este es un rasgo, como cuando te ponen 20 preguntas, ¿verdad? En el examen, o que nos ponían cuando estábamos en la escuela. Y esto nos servirá para evaluarnos. Mateo 28, 19, 20. Mira lo que dice el Señor. Por tanto, id, vayan. Una orden más que clara, mis hermanos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo vamos a enseñar a obedecer si nosotros mismos no obedecemos? Instruir a las personas para que obedezcan los mandamientos de Cristo es parte de la gran comisión. No es suficiente, mi hermano, enseñar los hechos acerca de Cristo. Debemos enseñar, exhortar y adiestrar discípulos a obedecer y vivir según los mandamientos de Cristo. Esto me confronta a mí. Los líderes que piensan que el crecimiento en la gracia viene por conocer la palabra de Dios sin hacerla, producirá congregaciones de cristianos pasivos que se asemejarán a seres humanos que comen demasiado y hacen poco ejercicio. Por lo tanto, nuestros ministerios de enseñanza, ya sea en el hogar, en la iglesia,
en la escuela dominical, en una institución teológica, han de estar dirigidos, escucha mi hermano, a promover la obediencia a Cristo. El pastor compartía este dato y yo también lo busqué en internet. Dije, a ver si es cierto. La palabra cristiano aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento, mientras que la palabra discípulo casi 300. ¿Estás obedeciendo a ese mandato del Señor? ¿Sí está escrito ahí en nuestra Biblia, mi hermano? Yo sí lo encuentro ahí. Preguntas. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás siendo discipulado entre semana? ¿Haces obra de evangelismo? ¿Está tomando el curso sobre el evangelismo que está dando nuestro hermano Gabriel? El día del Señor, no el día que trabajas, no en tu turno de trabajo, en el día del Señor. Recuerda que Israel no guardó el día del Señor, no lo santificó. Jesús también advirtió de los peligros de llamarle Señor y de oír su palabra. Como nosotros ahora nos jactamos de que allá no tienen la palabra y de que aquí tenemos abundancia de palabra, y es cierto. Pero fracasar en obedecerla, y estamos fracasando y de no ponerla en práctica. En un mundo, mis hermanos, que huele a rebelión contra Dios, urge. Las personas necesitan ver ejemplos vivos de obediencia a su palabra. Efectivamente, las personas aprenden tanto de observar la vida de sus líderes como por escuchar su palabra. Escucha esto, líder, padre de familia. La obediencia o desobediencia de un líder inspira o afecta a una iglesia, a una familia, en el caso de tu hogar. En donde en el hogar nos está llamando a los líderes. ¿No crees que nosotros no tenemos esas áreas que el Señor nos demanda? A enseñar a nuestros hijos a obedecer, que vean nuestra obediencia a Dios, pero no una obediencia en disciplina forzada, sino una obediencia en amor, y más cuando veo que mis hijos ya son mayores de edad y toman sus decisiones. Ellos deben de ver en ti ese modelo, y por lo que he platicado con algunos hermanos líderes, están en eso mismo. Aunque jóvenes, ya tienes edad y eres responsable delante de Dios. Vamos a ver algunas características de cómo debe ser esta obediencia. Primero, debe ser a la manera de Dios. Mira lo que dijo Eliseo a Naamán en el segundo libro de Reyes 5:10. Eliseo le dio una instrucción a Naamán, un comandante militar sirio con lepra, para que se curara. Naamán dudó por su orgullo, pero al obedecer y sumergirse 7 veces en el río, y en el río Jordán, no debía ser cualquier río, y 7 veces su piel se restauró y quedó limpio. Este es un ejemplo de fe y de obediencia a las órdenes de Dios, incluso cuando parecen extrañas. La obediencia debe ser a la manera de Dios, mis hermanos, no a nuestra manera. También debe ser de forma total, no parcial. Y vemos este ejemplo en la vida de Saúl, quien obedeció parcialmente y, como ya vimos, solo destruyó parte
del ganado de los enemigos. También vimos la respuesta contundente de Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová, lo cual no es obediencia genuina, sino una mezcla de sometimiento y rebelión en la vida de Saúl. Escucha, mi hermano, la obediencia completa requiere una aceptación voluntaria y total de la voluntad de Dios, sin reservas ni selecciones personales. También la obediencia debe de ser en el momento que Dios nos manda, hermanos. La parábola de los dos hijos se encuentra en Mateo 21, la historia de un hombre con dos hijos a quienes les dijo que trabajaran en la viña. El primer hijo se negó, pero luego obedeció y fue. El segundo hijo inicialmente expresó obediencia, pero en realidad desobedeció y se negó a trabajar en la viña. El hijo que finalmente hizo la voluntad de su padre fue el primer hijo que finalmente obedeció. En primer término, esta parábola se usa, o su primer línea de significado, para no sacarla del contexto. Jesús en esto compara al primer hijo con los publicanos y las rameras, lo cual es el propósito de esta parábola. Pero también yo la quise aplicar para ver de manera práctica, sin sacarla de contexto, en la prontitud con la que obedecemos a Dios. Y acuérdense cuando lo mandaban, acuérdense, jóvenes, cómo respondemos o cómo respondemos a Dios o a nuestros padres. Ahorita voy, deja a cabo este juego, dicen ahora, ¿no? Antes eran canicas, ¿no? Deja, meto el gol y ahorita voy. Y era en el tiempo que nosotros decíamos, o deja que se acabe el programa, o en un anuncio, ¿verdad? Los de aquella época. A mi mamá le decíamos, mande, y decía, pues ven para mandarte. De allá le gritábamos. ¿Cómo responde usted a Dios, mi hermano? Una obediencia también de principio a fin. Voy a resumir para explicar esta parte una historia que está en el primer libro de Reyes 13, y usted lo puede ver ahí como un profeta que fue despedazado por un león. En esta Dios manda a un profeta, no dice su nombre, es un joven profeta, desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso en el altar del Señor, no era permitido. Dios lo manda que hable con este rey para que deje de hacer eso. En represalia, este rey manda apresar a ese profeta y se le seca la mano, ¿verdad? Inmediatamente este rey pide que el profeta ore por él para que su mano le sea restaurada, y así fue. En gratitud el rey lo invita a comer a su casa, pasa a mi casa a comer. El profeta le dice no, porque he recibido una orden explícita de mi Dios de hacer esto e irme por otro camino y no pasar a ningún lado a comer. Fíjense cuál era la orden. Y el profeta obediente decide hacerlo como Dios le había mandado. Se da cuenta otro profeta viejo, llámale Adón, pero que también estaba siendo usado por Dios, y le dice, ve con el joven profeta y dile que ya le cambié la orden. Invítalo a comer a tu casa. Va el viejo profeta y le dice, dijo el Señor que no pasaba nada, que te vinieras a comer a mi casa. Lo engaña, y con ese engaño este joven profeta come, desobedeciendo la orden de Dios. Como veredicto de haber hecho esto, lo que Dios le había mandado, y de haber sido engañado, este viejo profeta le dice, ahora que salgas por el camino, un león te matará. Y así fue. En el principio este profeta obedeció, pero después no. ¿Cómo está tu obediencia, mi hermano? En un principio obedecías y ahora ya dejaste de hacerlo.
Cuando conociste al Señor, obedecías, y ahora ya soy el supercristiano Roy de 25 años y ya, pues yo creo que ya no es tan importante. Todas estas son características de la obediencia. Son rasgos de una persona que obedece. Debe ser a la manera de Dios. Debe ser una obediencia total, no parcial, como la de Saúl. Debe ser en el tiempo que Dios dice, mi hermano, no cuando uno diga. Y debe ser de principio a fin. Pero en todo esto debe haber una actitud del corazón, obedecer por amor. En todo esto es muy importante la actitud de tu corazón, cómo lo haces. Y para esto voy a tomar una anécdota que ilustra, no sé si sea verdad, pero ilustra perfectamente la condición del corazón y lo que puede estar pasando en tu corazón o en mi corazón, aun cuando decidimos obedecer. Dice esta anécdota que una niña brincaba en la cama, la estaba usando de trampolín, de brincolín, ¿verdad? La mamá en repetidas ocasiones le llama para que deje de hacerlo. Hija, deja de brincar, te vas a caer o te vas a pegar en el techo, en la cabezota de tan alto que estás brincando. La niña, después de muchas veces, decide obedecer. La mamá voltea y ve que ya está ahí quieta sobre la cama. La mamá piensa qué obediente es mi hija y ella piensa, ya no me ves brincando, mamá, pero por dentro lo sigo haciendo. Una actitud del corazón contraria a la actitud que Dios pide de nosotros. ¿Estamos obedeciendo a Dios, mis hermanos? ¿Cuál es la actitud de tu corazón por lo que lo estás haciendo? ¿Es una actitud externa, pero no del corazón? O peor aún, estás en desobediencia a Dios. Rumbo a terminar, todas las reformas y avivamientos han comenzado de la misma manera, con un corazón movido por el Espíritu Santo para amar y obedecer la palabra de Dios. Una de las más grandes bendiciones que una iglesia puede experimentar, y digan si no, mis hermanos, es que sus líderes amen al Señor y se deleiten en obedecer su palabra. ¿Cuántos quieren líderes así? Conmueve el corazón de una iglesia, pero también de un hogar, donde los líderes, padres, están comprometidos a obedecer a Dios, ansiosos por buscar la voluntad del Señor y determinados a guiar a su iglesia, a la iglesia o a su familia en la forma que agrada al Señor. Dichos líderes serán mejores líderes porque su corazón estará inclinado a obedecer los deberes pastorales otorgados por Dios. La obediencia es una motivación poderosa porque los líderes obedientes amarán y servirán con sacrificio a los creyentes, porque la Escritura dice que nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y estarán dispuestos a confrontar las conductas pecaminosas, porque la Escritura dice en 2 de Timoteo 4:2, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquellos que trabajamos para alimentar y cuidar al rebaño de Dios, sabemos que el Espíritu Santo nos ha colocado para hacer esta función, pastorear el rebaño con amor. Hechos 20:28. Cumpliremos con las responsabilidades porque queremos ser siervos obedientes. Si no enseñamos y somos modelos de obediencia, no vamos a enseñar y modelar el amor cristiano. No podemos debidamente hablar del amor sin considerar la obediencia.
El amor puede crecer solo si está arraigado en el terreno de la verdadera obediencia. Escuche lo que dice Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay gente que está engañada. Te voy a platicar otra historia y ya casi terminamos. Es la historia de un compañero que es intendente, bueno, ahora está conmigo en la oficina. Cuando él llegó a la escuela como nuevo, teníamos un director muy recto, muy buen director, persona que sabía mandar y muy buen director, la verdad. Este director, ocupado en sus quehaceres de dirección, le dice a este compañero que era su primer día: ve con el intendente tal y dile por favor que me prenda la bomba del agua, porque no hay agua. Este joven nuevo, chavo, sin malicia, va y le dice: oye maestro, ¿tú eres el intendente tal? Sí. Oye, que si por favor prendes el agua. ¿Quién dice? Dice el director. No, dile que venga él y me diga. Si no viene él, yo no voy a hacer nada. ¿A poco te voy a obedecer a ti? No, yo no quiero ser así contigo, la verdad, mira, él me mandó. No, dile que venga él. ¿De veras le digo eso? Sí. Bueno, ¿dónde va? ¿Qué pasó con el agua, señor? La estoy esperando. Maestro, dijo el compañero, que vaya usted y le diga. Se para, inmediatamente va. Es la última vez que le doy una orden. Yo lo mandé y es la última vez que usted desobedece. Si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas deben escuchar y obedecer. Ese es el fundamento que sustenta nuestra relación con Él. Y esta realidad alcanza su punto álgido en la historia redentora de la encarnación de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere que se lo diga a Él, mi hermano? Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Medita en tu corazón, mi hermano, cómo está tu obediencia. Hermano líder principalmente, pero también líderes de familia, jóvenes. Quiero dirigirme a aquellas personas que nos acompañan por primera vez o segunda vez. O aún si tienes tiempo, aún si eres de nuestros hijos y vienes pues con nosotros, con tus padres, pero sabes que no estás en la obediencia a Dios. Si estás en rebeldía, en desobediencia para con tu Dios, quiero decirte que no importa que vengas a la iglesia nada más por venir, si no estás en obediencia a su palabra. Si has escuchado hoy la voz de Dios por la palabra predicada, no por mí, mi hermano, y entendiste que por la obediencia de uno que se hizo hombre, Jesús, puedes reconciliarte el día de hoy con el Padre. Ven y refúgiate en su gracia. No esperes para mañana, pudiera ser tarde. Refúgiate en la obediencia del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, vino en forma de hombre y estando en esa condición se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ven a Él.
No digas, mi papá ya fue. Ven tú, joven. Ven tú, aunque ya tengas tiempo viniendo y sabes si el Señor ha hablado a tu vida y no has venido a Él en arrepentimiento, fe. Refúgiate en su obediencia. Escóndete en Cristo. Escóndete de la ira de Dios. Para todos aquellos que ya estamos en Cristo, si el Señor ha hablado a tu vida, a nuestra vida, por toda esta serie, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hermanos líderes principalmente, iglesia en general, jóvenes, adultos, adolescentes que ya tienes la edad para entender de lo que estamos hablando, por medio de lo que hablamos a través de meses, por medio de la predicación, las enseñanzas del pastor, de nuestro hermano Gabriel y por parte de tu servidor. Sirviendo con amor, por amor. Y todavía en su gracia, en su misericordia, el día de hoy, el Señor nos levantó y nos trae hasta aquí y nos repite Filipenses 2:5. Y nomás voy a leer el 5 y el 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el verso 8 dice, el cual estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de obediencia, nos da un imperativo, no una sugerencia. Es algo que no nos deja opción. Es algo que debemos hacer sí o sí. Está hablando en un presente continuo. Nos dice que debe de ser una forma de vida, una decisión personal, para la cual no tengo excusa para no obedecer y obedecer por amor. Conocemos la historia de Adán, de Eva, el pueblo de Israel, los jueces, los reyes. Y todavía de este lado de la cruz vemos cómo Cristo vino y fue nuestro máximo modelo y perfecto de obediencia por amor a su Padre. Y cómo dio su vida por amor. Por eso lo trae el Espíritu Santo en este día, en este tiempo, a nuestra iglesia de manera directa y tajante, como lo hizo con los filipenses, donde veía problemas. De forma tajante, y nos pide el Espíritu Santo, dejemos de vivir en esa vida de desobediencia. Y todavía nos quiere llevar a una vida de obediencia por amor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ya terminé. Mira lo que dice el Salmo 119, 48, 49. Y quiero que hagas un compromiso personal con Dios. Mira lo que dice el salmista, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. No voy a orar hoy, mis hermanos, como una oración final. Mejor, ¿por qué no te pones de pie, cierras tus ojos? Y ahí de manera personal, porque si yo oro, a lo mejor vas a estar escuchando mis palabras y lo que yo oro, pero eso que ore va a ser a lo mejor para mí. Pero ahí tú de manera personal, cierra tus ojos y platica con tu Señor. Y ruego al Espíritu Santo que te redarguya, que habla a tu corazón, cómo está tu vida de obediencia. Si en verdad estás
viviendo en esa obediencia o si estás en total desobediencia. O aún si no eres hijo de Dios,